Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube Ideas en Movimiento. Hola José Alberto, ¿cómo estás hoy? Kelly, ¿qué tal? Qué gusto verte nuevamente aquí en este ambiente de libros. Bueno, no, el gusto es mío y que hoy podamos hablar de industrialización, ese tema que pues ya lo habíamos nombrado hace varias ocasiones y no habíamos podido hablar de él. Entonces, qué chévere hoy poder hablar de la industrialización y rodeados de todos estos libros que tienen una historia, ¿no? ¿Cuál es esa pequeña historia que me estabas comentando? Esta es una de las bibliotecas que tiene la Universidad Tadeo Lozano. Sí. Creo que aquí está una parte de la obra más importante del doctor Tito de Subiría, que fue rector de los Andes. Y para la dicha de la Tadeo Lozano, nos acompañan esos libros en la biblioteca de nuestra universidad. Bueno, qué bien, y no siendo más, hablemos de esa línea de investigación que estudiaste por tanto tiempo sobre la industrialización, la idea de la industrialización aquí en Colombia. Entonces, cuéntanos un poco más de qué se trata eso, por qué una idea, qué quiere decir una idea en la industrialización, cómo combinamos esas dos palabras. Sí, Ideas en Movimiento, que es el nombre que le hemos puesto a nuestra línea de comunicación con nuestros amigos, está inspirada básicamente en una de las casualidades que siempre me han acompañado en mis experiencias académicas. Yo estudié ingeniería industrial porque en unos cursos que tomé de inglés en Inglaterra analizábamos la revolución industrial en Inglaterra y visité varias regiones de las Midlands donde estaban todavía vestigios de esa revolución industrial del siglo XIX combinado con otras industrias modernas en Inglaterra. Esa visión me permitió y me sirvió de justificación a mis estudios de ingeniería industrial. Obviamente los estudios que uno hace van evolucionando y en algún momento de mi vida hice unos cursos de especialización y obviamente que la palabra industria estaba presente, sobre todo en los cursos de desarrollo económico. Hice unas buenas lecturas sobre el tema de la industrialización. Y bueno, esa es una idea que me ha acompañado siempre en los estudios que he hecho y a lo largo de los años fui recogiendo información y documentándome y consiguiendo libros académicos sobre todo que hicieran referencias a sucesos de la industrialización. De manera que esta línea que vamos a presentar hoy de investigación que estoy desarrollando desde hace años, pues nos va a permitir encontrar explicaciones sobre qué ha hecho Colombia, sobre todo en el siglo XX, para ir estructurando su sector industrial. Bueno, José Alberto, y cuéntanos por qué estudiaste sobre la industrialización, por qué ese tema, por qué una línea de investigación solo para la industria acá en Colombia y cómo nos puedes describir ese periodo de industrialización. Sí, mira, yo he tenido tutores muy buenos en temas como la industria. Una de mis tutoras se llamaba la profesora Rosemary Thorpe, que era la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Y yo tenía muchos deseos de trabajar temas de industria. Ella me advirtió sobre las dificultades que tiene un sector tan sensible en la economía de un país y en la sociedad como es la industria, y acordamos escribir un primer capítulo sobre el origen de la industrialización en Colombia, particularmente en los años 20, que es cuando en Colombia hay un despertar industrializador. Sin embargo, esta parte de la investigación la tuve guardada muchos años, hasta que en otro proceso de investigación, alguno de mis tutores en la Universidad Nacional, el doctor Oscar Rodríguez, me sugirió trabajar el tema de la industrialización y desempolvé algunos de estos documentos que tenía y me llamó la atención que después de haber guardado estos documentos todavía tuviera vigencia. Bueno, esta realidad me animó para seguir investigando los temas de la industrialización y esta conversación que estamos desarrollando hoy, yo creo que es el fruto de unos 10 años, de los últimos 10 años de mi trabajo como investigador universitario y bueno, pues vas a ver que el tema es verdaderamente fascinante y era muy difícil de analizar también y nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, José Alberto, y en tus trabajos, ¿por qué relacionas dos ideas como lo son la historia y la economía? Porque estos dos aspectos se unen para dar pues ya un contenido desarrollado y cumpliendo un objetivo.
¿Cuál es ese objetivo y por qué la historia y la economía en este trabajo? Sí, la pregunta es buenísima. Cuando hice estudios de desarrollo económico hace muchos años, mi tutor en el Colegio St. Anthony se llama el profesor Pat O'Brien. Pat O'Brien es un gran historiador económico. Después fue el Centennial Professor de la London School of Economics. Y yo no tengo cómo agradecerle sus enseñanzas en el tema del desarrollo económico. Y el desarrollo económico en cualquier país está cimentado en los avances de la agricultura, en los avances de la industria, en los avances de la minería, por citar tres sectores importantes de la economía, y naturalmente en los desempeños también de la población, cómo crece y se desarrolla la población en un país. Con esos cuatro supuestos pude construir algunas hipótesis sobre el significado de la industria, y haciendo unas lecturas académicas más rigurosas, encontré que varios analistas estudian en distintas formas cómo se va dando el proceso de la industrialización. Una de esas vertientes es la de los historiadores. Los historiadores de cada uno de los países han examinado, sobre todo cuando miran el tema económico, cómo se desempeñó el sector industrial en cada país. México tuvo su experiencia industrializadora muy particular, Brasil la suya, Argentina la propia. A Japón, que fue un latecomer, como decimos, en el tema de la industrialización. Japón era un país agrícola en el siglo XIX y construyó un sector industrial, y recientemente Corea, después de la guerra de Corea, se ha convertido en una potencia industrial a escala mundial. Esos ejemplos y los aparatos teóricos que han construido los analistas que miran esas economías, pues me permitieron hacer una síntesis de esos aportes para tratar de interpretar qué había pasado en Colombia, si Colombia había estado ajeno de la industrialización. En otras conversaciones habíamos hablado que Colombia es un esfuerzo fantástico en el tema cafetero, que le tomó un siglo construir ese sector basado en pequeños productores, lograr una especie de reforma agraria moderna a través del café. Y yo quería ver también esa demanda cafetera, qué efectos había producido en la aparición de las industrias manufactureras en Colombia. Bueno, con esos elementos dichos así de sencillamente, empecé a trabajar esta línea de investigación que estamos presentando hoy sobre mis hallazgos en temas de industrialización. José Alberto, tú dices que estudiaste 100 años de la economía y la industrialización acá en Colombia. ¿Cómo hiciste para concretar toda esa información y estructurarla en un solo trabajo? ¿Cómo fue la metodología y qué herramientas usaste para que esa estructura de contenido quedara muy adecuada a la idea de la industrialización? Sí, la pregunta que me haces es muy seria, muy rigurosa. Pues mira, yo había hecho varios esfuerzos en los distintos ejercicios que hacemos los académicos de interpretar el tema de la industrialización. El gran problema para analizar la industrialización es que representa más del 35 o 40% del Producto Interno Bruto, es casi la mitad de la economía la que está asociada con el sector de la industria y sus encadenamientos. Pues es muy difícil analizar durante 100 años qué pasó con una actividad como la de la industria. Un profesor conocido me había hecho una sugerencia que estudiara un periodo más corto y un solo sector, pero yo le dije a este profesor conocidísimo en el mundo de la historia económica que esa era una tesis o una línea de investigación interesante para una persona joven, pero que cuando uno va pasando años y le pasa el almanaque, tiene una percepción distinta del tiempo. Para mí 100 años ya no era sino la mitad de mi vida o menos, no 3 veces la vida de un joven, que pueden ser 100 años o 5 veces. Entonces la percepción que tiene uno del tiempo es distinta, y yo quería ver más como una película que me mostrara en 100 años qué habíamos hecho los colombianos en el tema de la industrialización. Sin embargo, en todos los intentos que había hecho para investigar este tema encontraba dificultades metodológicas para hacerlo, repito, por lo grande que es el sector. Y me acordé de unos cursos que había tomado en Oxford con Isaiah Berlin, que Isaiah Berlin nos decía en las clases que él daba que eran sensacionales por su erudición y su conocimiento de los rusos y de Turgenev y todo esto. Nos hablaba también de otras páginas de la historia y nos decía que los que trabajamos en ciencias sociales pues no tenemos por qué hacer descubrimientos tan rigurosos como hacen los que estudian física, que hacen
descubrimientos de leyes que explican cómo se mueve el universo, cómo se mueven los planetas. Yo tenía que hacer una cosa distinta, o los científicos sociales nos apoyamos mucho en la narrativa, y leía trabajos como los del profesor Ricoeur y Le Goff y muchos de la Escuela de Anales franceses, que también hacen muy buenos aportes porque miran casos particulares de la historia y de la economía, y los franceses estudiaban la historia de los ciclos económicos. Esa me llamó mucho la atención. Los ingleses son muy empíricos, van a los lugares de origen y miran qué ocurrió. Muchos profesores habían estudiado Antioquia o habían estudiado el Valle del Cauca, industrias particulares, y me llamó siempre la atención que la narrativa que ellos usaban para hacer sus explicaciones era muy buena. Con base en esos postulados empecé a leer mucho más de la teoría de la historia y encontré que usar el aparato de las ideas me iba a permitir incursionar en este tema tan complicado como era el de la industria, por lo diverso que es y por las externalidades que tiene. Entonces empecé a construir un aparato teórico que, si quieres, ahora lo miramos más de cerca, que es por qué es importante la industria y cuáles son los ciclos y las tendencias de la industrialización, y con base en esa experiencia estadística, pues reconstruí mejor los grandes sucesos de la industria en Colombia. Ya que estamos hablando de la estructura de tu trabajo y de todo el contenido que este tiene, pues quiero saber, aparte de las más de 300 fuentes de libros y ensayos que utilizaste, ¿qué otras fuentes también fueron parte de esa investigación? Sí, en fin, bueno, para hacer una investigación de esta naturaleza uno se encuentra con muchísimos obstáculos que tiene que zanjar. Lo primero es que tienes que hacer un recorrido bibliográfico y averiguar qué trabajos interesantes y aportes ha habido para un caso tan concreto como el de Colombia. Yo me encontré que Luis Ospina Vázquez había escrito una obra sobre la industrialización por allá en el año 58, que eran sus trabajos de la London School of Economics cuando él era joven, y había hecho unos aportes sobre las economías regionales. Roger Bru también, en su tesis de Oxford, había escrito sobre el origen, las partes más incipientes de la industrialización en Antioquia. Fan Oreder había escrito sobre los azucareros en el Valle del Cauca, y en fin, había otras experiencias también, como Carlos Díaz Alejandro, que escribió sobre la Argentina. Podría enumerar todas las 300 obras, y cada una de ellas le da una luz y una señal sobre estos episodios. Mi idea era contarle a mis estudiantes y al público interesado en estos temas en una forma sintética qué era lo que había ocurrido. Obviamente que 300 obras es un trabajo muy grande, y tenía que complementarlo también con la parte de conocimiento de campo. Mi trabajo de conocimiento de campo fue maravilloso porque pude entrevistar a muy prestantes industriales colombianos como Adolfo Arango, que era descendiente de los fundadores de la empresa Argos en Medellín. Entrevisté a Carlos Arango, que era de las empresas de empaques de Medellín. Entrevisté a Luis Prieto Campo, que había sido director de la ANDI. En fin, conocí a algunas otras personas que vivieron de la industria toda su vida y me contaron episodios que no estaban escritos, y eso los pude también consignar en mi línea de investigación para poder armar este cortometraje sobre la idea de la industrialización.